Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovechar este espacio para poderles agradecer esta invitación. Para nosotros como SME es un gran honor estar aquí y compartir este panel con mis compañeras con las que hemos estado en diferentes espacios. Decir que el STUNAM, telefonistas y muchos otros sindicatos fueron de los principales y siguen siendo los principales sindicatos que vienen apoyando la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeras, un honor estar con ustedes. Muchas gracias, Mabel, por esta invitación. Bien. Hablando del contexto histórico, lo que pudiéramos compartir desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, nosotros somos un sindicato que se constituyó con el Registro Nacional de Industria 760 en el 14 de diciembre de 1914, es decir, somos un sindicato que ha cumplido ya 105 años de lucha y de historia, donde me parece importante mencionar que nosotros vivíamos en una burbuja, ¿no?, como trabajadores, como sindicalistas, donde esta generación, en mi caso soy la tercera generación de electricistas, algunos compañeros son cuarta generación, que estuvimos en el sindicato durante muchísimo tiempo. A partir de eso, la participación de las mujeres, me parece importante mencionar que cuando nuestro sindicato se constituye el 14 de diciembre de 1914, llegó a la dirección en ese tiempo una compañera que se llamaba Clementina López Durán. Ella llegó al sindicato como prosecretaria en 1916. Después fue nuestra compañera Josefina Medina, que fue secretaria tesorera, prosecretaria tesorera en 1924, y Ana María Silicio, secretaria de Actas y Acuerdos en 1935. La mayor conquista de 1914 a 1936 fue la huelga del 36, cuando logramos crear nuestro contrato colectivo de trabajo, que nos daba las 8 horas, nos daba la jubilación, y bueno, a partir de eso empezamos a conquistar como sindicato. Empezamos a conquistar muchísimas cosas. De 1936, que es cuando ganamos el contrato colectivo de trabajo y todas las conquistas, la renacionalización y muchísimas otras cosas que se fueron dando en esos años, fue hasta que, bueno, una servidora llegó en 2014. De 1936 a 2014 fue cuando yo me incorporo a la dirección del sindicato, por una visión de nuestro compañero, hoy actualmente secretario general Martín Esparza, de la incorporación de las mujeres al sindicato. Y en ese sentido, en esa cartera, cuando yo llegué en 2014, llegué a fiscalizar cuáles eran los egresos e ingresos de nuestra organización. Debo decir que nos tocó un momento muy complicado, puesto que nosotros vivíamos asalariadamente con nuestro horario, cada semana nos llegaba nuestra nómina. Y bueno, al final de cuentas las mujeres venimos participando en los órganos intermedios de la dirección, desde las revisiones del contrato colectivo de trabajo, escrutinios de las diferentes subcomités. También tenemos, esa es nuestra estructura va del Comité Central, comisiones autónomas, subcomités donde participaban compañeras, comisiones de trabajo, comisionadas y algunas otras delegadas. En esa estructura, bueno, compañeras veníamos participando dentro de la vida sindical de nuestra organización, pero fue en 2009 cuando la vida nos cambió a todas y a todos nosotros, trabajadores en ese tiempo de Luz y Fuerza del Centro, y fue a partir de un decreto de extinción del narcogobierno de Felipe Calderón cuando extingue nuestra empresa. A partir de ello, hacemos una asamblea donde la Asamblea General es nuestro máximo órgano de decisión, y se decide y se pide a la Asamblea y a todos los agremiados, a todas las comisiones de trabajo, resistir para buscar la solución al conflicto. Eso pasó en octubre del 2009. Éramos 44,000 trabajadores y 22,000 jubilados en ese tiempo. El sindicato y la Asamblea General decide resistir, y fue entonces para diciembre de este mismo año, fue en octubre el decreto de extinción, y para diciembre de 2009, a los pocos días, pocos meses, había más de 22,000 compañeras y compañeros que se habían ido y habían renunciado voluntariamente. A partir de eso, o sea, nos hace hacer un análisis dentro del sindicato de qué es lo que nos faltaba. Es decir, nosotros no estábamos acostumbrados, éramos asalariados, cumplíamos con nuestro horario,
íbamos a nuestras marchas, nuestras familias tenían una estabilidad, y todo eso se cayó en el 2009. Cuando ya no hay salario, llegas a la siguiente semana y ya no tienes un salario, llegas al siguiente mes, y al final de cuentas han pasado los años, y a partir de esos años pues hemos creado mayor conciencia de clase. De los 44,000 trabajadores que en ese momento estábamos en activo en Luz y Fuerza del Centro, solamente resistimos 16,599, y aproximadamente esas cifras son más o menos 1,500 compañeras que somos las mujeres que decidimos resistir. Y ese grupo de mujeres son las que fuimos a ver a Margarita Zavala, son las que fuimos a ver a Josefina Vázquez Mota, son las que fuimos a ver a Beatriz Paredes, son las que fuimos pateadas por órdenes de Javier Lozano como secretario de Trabajo en Reforma, son las que nos golpearon y se levantaron gas lacrimógeno en la Secretaría de Gobernación con el gobierno de Calderón, y son las que nos pusimos en la primera huelga de hambre en noviembre del 2009. 11 mujeres, por el decreto de extinción, decidimos poner una huelga de hambre en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad por este tema. Entonces, me parece importante en este antecedente decir que no ha sido un proceso fácil. Hoy estamos en algunas otras condiciones y tenemos algunas otras condiciones. Si bien es cierto, ha sido muy difícil la negociación, le hemos sobrevivido a varios gobiernos. Le sobrevivimos al gobierno de Felipe Calderón, y ustedes recordarán que incluso teníamos ya acuerdos firmados con esos gobiernos, y se cae el avión del secretario de Gobernación. Después, 2 subsecretarios de Gobernación, Blake Mora y Muriño, son los que murieron también en accidentes, con los que ya teníamos avances, y era otra vez otro retroceso. Después de eso viene la transición con Enrique Peña Nieto, y le sobrevivimos al gobierno de Peña Nieto, y desgraciadamente tengo que decir que hoy seguimos sobreviviendo nuevamente a este nuevo gobierno, porque las cosas no han cambiado, aunque nosotros le apostamos a un gran cambio en este país y a una transformación. Entonces, la participación en el antecedente de las mujeres que hoy resistimos dignamente en el sindicato, pues ha sido, en la vida histórica del sindicato, ha sido muy importante, porque fue una mujer la que escribió la historia de nuestro sindicato en 1914, y para 1936 son las actas de la historia que hoy tenemos de nuestro sindicato. Cuando fuimos en ese tiempo a ver a Lázaro Cárdenas para ver cómo podíamos, hicimos una huelga, dejamos sin luz el país en ese momento, y de ahí creamos nuestro contrato colectivo de trabajo. Todo eso a partir no solamente al Sindicato Mexicano de Electricistas, todo eso ha sido despojado no solamente al SME, ha sido despojado a la clase trabajadora. Lo que nosotros habíamos conquistado son conquistas de hace más de 100 años que hoy ya no se tienen, y que nuestros jóvenes ya no tienen, y que las mujeres que hoy estamos en el SME conjuntamente sí creemos y hemos creado una conciencia de clase en un proceso de formación, de concientización, porque nosotros tuvimos que sacrificar un proyecto, y a veces a nosotros se nos ha querido criticar por eso, por negociar. Y yo les preguntaría a ustedes, si ustedes, ¿qué harían después de 10 años? ¿Le dirían a su familia y a sus hijos que aguanten? ¿O buscarían una negociación para...? Algo que nos pegó muchísimo fue las llamadas reformas estructurales. Y en ese momento, a partir de que se privatiza el sector eléctrico, nos quitaron del medio al SME. Hubo un sindicato Esquirol de la CTM, que es el SUTERN, que es quien entra a nuestra zona de atención cuando tenemos firmado al laudo, y es algo que estamos peleando en los tribunales, que ingresó a nuestra zona de atención, donde solamente una parte de la República era Luz y Fuerza del Centro y lo demás era Comisión Federal de Electricidad. Al momento que nos corren a nosotros, a todas nosotras, a todas y a todos, en ese momento el SUTER toma la zona de atención. Y hubo muchísimos muertos, porque no sabían maniobrar el sistema eléctrico de nuestro país. Y hubo muchísimos esquiroles, hay que decirlo así, muchos esquiroles, trabajadores con faltos de conciencia de clase que se prestaron para levantar el sistema. Y entonces yo tengo que decir con mucho orgullo que la participación de las mujeres históricamente en el SME, hoy en mi cartera soy la encargada de la tesorería de nuestro sindicato, y bueno, es un honor llegar a esos puestos. En verdad, compañeras, es muy difícil, sí lo tenemos que reconocer, pero creemos que juntas y juntos, caminando de la mano, ni atrás ni adelante, podemos llegar a fortalecer la lucha de clases, y sobre todo a demostrar que las mujeres trabajadoras, sindicalistas, tenemos eso y muchísima más capacidad para ser trabajadoras y para ser madres, para ser mujeres, para tener doble. Muchas gracias.
Bien, bien, pues en este tema de precarización laboral, para nosotros igual es muy importante. No sé cómo funcione en algunos otros de los sindicatos, pero en el caso del SME, hoy día, con lo que hemos recuperado y antes, tal vez nosotras no dimensionamos a veces el mundo del trabajo, porque escalafonariamente a veces llegamos. En el caso de Luz y Fuerza, cuando estábamos en Luz y Fuerza, era capacitarte para el puesto y el escalafón te llevaba ascendiendo, ¿no? Es decir, que los salarios entre hombres y mujeres eran muy similares, tanto en puestos de mando, o en puestos operativos, en puestos administrativos, era así. A partir de la negociación que nosotros hemos llevado de todos estos años, casi 11 años de negociación a partir del decreto de extinción, lo que hemos buscado que en estos puestos, nuevamente en este nuevo contrato colectivo de trabajo que hemos creado, no hacer la brecha entre los hombres y las mujeres. Es decir, hay mujeres que sí están en el ámbito operativo. Es muy raro verlas en el ámbito operativo, porque a veces nosotras elegimos más una parte administrativa, ¿no? Operativa, pero es muy raro ver que una mujer se baje un pozo, o que se suba a alta tensión o a media tensión o a baja tensión, por el peligro del trabajo que nosotros desarrollamos en ese sentido. Entonces, pero los salarios buscamos que no tengan tantas brechas, no tengan tanta separación en la cuestión de económica, para evitar la desigualdad, ¿no? Pero en el mundo del trabajo, tal vez nosotros, no sé cómo funciona aquí, en el caso de nosotros es así. En el mundo del trabajo, y no lo veamos muy lejos, veámoslo con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, se enfrentan cientos y miles de estudiantes egresados y egresadas, donde van y efectivamente se emplean sin seguro social, sin prestaciones, sin horarios, aunque tienen un horario definido, porque ya casi todos los horarios son de 9 a 6, pero para que llegue uno al trabajo tiene que salir como a las 5 o 6 de la mañana. Y si tu trabajo es a las 6 de la tarde salir, pues es que nunca termina el trabajo, y entonces termina saliendo 7 o 8 de la noche. Y entonces uno tiene que llegar a la casa, o sea, todavía lo que llegas a tu casa, pues ya te dan las 9, 10 de la noche, ¿no? Y todavía dejamos la comida para el día siguiente, ¿no? O sea, todavía decimos, híjole, tengo el fin de semana lejos de descansar, pues entonces todavía hay que hacer la limpieza, hay que lavar la ropa, hay que limpiar la casa, y todavía que tiene la consulta el papá, entonces hay que pedir chance para ver que el hijo ya se portó mal. Es decir, el tema de precarización laboral, de la doble o triple jornada que desarrollamos las mujeres, es algo que no se nos paga por todo lo que hacemos en nuestra casa, porque entonces tienes que ser trabajadora, tienes que ser sindicalista, tienes que ser madre, tienes que ser ama de casa, tienes que ser esposa, dice la compañera, ¿no? Y entonces tienes que cuidar, a veces nos toca a nosotras el cuidado de los padres, o el cuidado de los hermanos especiales, ¿no? O de los hijos especiales, porque pues toda esa responsabilidad, ¿no? Y quien nos echa la mano en muchos de los casos, que no vamos a de que no vaya a la guardería, pues son las mamás, ¿no? Pocos papás, pero son las mamás las que nos echan la mano y las que educaron y nos ayudaron a educar a nuestros hijos. Entonces, ante eso, cuando los jóvenes o nosotras mismas nos enfrentamos al mundo del mercado, en el caso de nosotros, nos boletinaron por el hecho de ser Luz y Fuerza del Centro. Es decir, ibas a pedir trabajo y te decían currículum, ¿no? Ah, Luz y Fuerza, no. Y no nos daban el trabajo. Y cuando fuimos a ver a Margarita Zavala, que ya creó su partido político, ¿no? Ahora se asustan, nos dijo, fuimos a plantearle toda esta situación de cómo nos habían arrebatado todas estas prestaciones históricas, donde podíamos aplicar a la guardería, a ciertos permisos, adelanto de vacaciones o de embarazo, o después de que ya dimos a luz, para poder estar más tiempo con nuestros hijos, a las lactancias, todo lo que teníamos por contrato colectivo de trabajo. Yo me acuerdo que fuimos a ver a Margarita Zavala de Los Pinos, ahí nos recibieron, nos expulcaron por todos lados, ¿no? Y después de que expusimos esa parte, ella nos dijo, yo a lo único que las llamo es a la creatividad. ¿Por qué no? Hay tanta gente, si han visto en la calle, nos dijo, ¿no? ¿Cuántas mujeres son creativas?
Y nosotros dijimos, ¿creativas? Y dijo, sí, hay muchas mujeres que, ¿no han visto? Venden papas en el semáforo, ¿no? Pueden ser carpinteras, pueden ser una estética, pueden poner uñas, pueden poner hasta llantas, porque ya ahora hasta las mujeres son talacheras, nos dijo, ¿no? Y nosotros le dijimos, no, es que nosotras somos electricistas. Y por supuesto que es muy digno ese trabajo, pero es injusto lo que ustedes hicieron. Pero aunque parezca una burla, aunque parezca un insulto, es a lo que nos enfrentamos las mujeres en el mercado laboral. Y no conforme con eso, todavía nos asesinan, nos desaparecen, nos tratan, nos prostituyen. Y entonces es un problema estructural. O sea, pareciera que es problema de nosotros por el solo hecho de ser mujeres, porque se nos cosifica. Y es un problema estructural, es un problema de los partidos. Marta hablaba del periodo neoliberal. Y el periodo neoliberal, discúlpeme, todavía no ha acabado porque las condiciones no han cambiado. Y eso va a ser muy tardado. Y eso no sigue evitando, el cambio no se decreta, compañeras. Los cambios no se decretan, pero se deben de hacer de forma congruente con lo que estamos viendo en el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el reto de nosotras? Entonces nos tenemos que reorganizar y organizar, compañeras, desde nuestras trincheras. Y una vez que nos organicemos para poder sostener nuestras conquistas históricas y mejorarlas, ¿por qué no? Porque nosotros generamos impuestos, generamos riqueza, generamos al Producto Interno Bruto mucha riqueza a este país, dilatar lo que tenemos. Yo les puedo decir que hace 10 años mi abuelo fue de Luz y Fuerza, mi papá también fue de Luz y Fuerzas, mi papá es jubilado, y cuando yo entré yo ya tenía un contrato colectivo de trabajo, y revisé el contrato colectivo de trabajo, y buscamos las mejoras de ese contrato colectivo de trabajo. Pero muchas veces pocos somos conscientes de lo que tenemos en la mano, porque creemos que no lo merecemos, y sí no lo merecemos, pero también hay que defenderlo, y hay que luchar porque se preserve nuestro contrato. Si dejamos que nos lo arrebaten, nada nunca nos han regalado a nadie, a la clase trabajadora, ni a las mujeres menos, porque hemos luchado por todo, por nuestros derechos sociales, políticos, culturales. Y entonces a partir de eso, cuando aquilatamos, entonces podemos concientizar a alguien. ¿Y a quién podemos concientizar en contra de esta precarización laboral que vivimos nosotras? Podemos concientizar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, porque hoy están sin seguro social, trabajando por honorarios, sin prestaciones, sin jubilaciones. Y entonces debemos de ver que el mundo real, el mundo del trabajo, está precarizado, está explotado, y a quien más golpea es a las mujeres, porque son las que menos ganamos, o solo por el hecho de ser madres tenemos hasta un problema, o solo por el hecho de embarazarte hay problemas si las corren. Y entonces, pues esa es la realidad que enfrentamos hoy en el mundo del trabajo. Me parece que los sindicatos aquí tenemos una gran, nuevamente, yo hablaba de conquistas históricas. Eran el mundo del trabajo, la mayoría de los trabajadores en mucho momento tuvieron sus sindicatos, y a partir de eso se fueron desmembrando por sindicatos de protección, que hoy siguen existiendo, que legalmente ya no, pero siguen existiendo los sindicatos de protección, los sindicatos blancos, los sindicatos charros, ¿no? Y entonces esos sindicatos, a partir de la reforma, que es un tema que vamos a tratar más adelante, me parece que es una gran labor entonces de los sindicatos, de nosotros crear conciencia de clase, hacer crear conciencia de clase a nuestras compañeras, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para poder recuperar y que luchen por tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Hoy nosotros podemos hablar aquí en la Ciudad de México en otras condiciones, pero ¿qué pasa con las compañeras de las maquilas? ¿Qué pasa con las compañeras de las fronteras? ¿Qué pasa con las compañeras de la sierra? Y entonces me parece que es una gran labor la que tenemos que hacer, levantar nuestra conciencia de clase por soportar esta embestida y luchar para revertir la embestida en contra de la precarización laboral que golpea a las mujeres. Y por supuesto yo concuerdo con Marta en esta parte de cómo las mal llamadas reformas estructurales han golpeado más a la clase trabajadora, han precarizado más el trabajo, y a partir de ello, bueno, han legalizado lo ilegal,
¿no? A partir de eso. Entonces, me parece muy importante que para evitar la precarización laboral debemos de buscar echar abajo la reforma del 2012, la reforma laboral del 2012, esta parte que se quedó en esta reforma laboral donde es legal el outsourcing y muchísimas otras cosas, la tercerización y muchísimas otras cosas, es algo que debemos de cambiar en conjunto como sindicatos, como mujeres. Creo que tenemos la fuerza para poderlo lograr siempre y cuando nos organicemos. Muchas gracias. Este tema para nosotros ha resultado muy interesante en el SME, porque a 105 años de lucha y de historia de nuestra organización, sostenemos y decimos de cara a la clase trabajadora, a los trabajadores, a las organizaciones urbanas populares, a las organizaciones sociales, que no somos un sindicato democrático, solidario e independiente. Y en ese sentido, a partir del 1 de mayo, cuando se promulga la ley por el hoy presidente López Obrador, se han dado muchísimos factores, muchísimas modificaciones en algunos sindicatos también se ampararon ante esta nueva ley. Ya se dijo que la Suprema Corte dijo que no, que va. Esta promulgación que se ha dado el 1 de mayo del 2019. Y en el caso del sindicato, es muy importante mencionar que en la nueva ley te piden el reconocimiento de tu contrato colectivo de trabajo. Es decir, que los trabajadores vayan de forma secreta y directa, depositen para poder avalar. Nosotros como SME ya cumplimos con eso y lo tenemos pegado ahí, ya tenemos el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo. Después de eso, el año pasado estuvimos en un proceso electoral en el que a mí me tocó contender y hay unas llamadas tomas de nota para reconocer al comité. Bueno, hicimos todo el proceso. La reforma se promulga el 1 de mayo, pero el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas empieza en abril. Pero como en todos lados, la vida democrática de un sindicato pues puede contender varias planillas, donde también contendían compañeras. En otras planillas fuimos 3 planillas, una no logró el registro, y me parece importante decirles, y hago este antecedente para llegar a lo que voy a aterrizar. Si hoy en el Estunam hubiera un decreto de extinción de que se acaba su fuente de trabajo y los llaman a resistir, y vamos a suponer que sean, ¿cuántos compañeros son en el Estunam? De plantilla. No, total. 26,000. Y que 16,000 o 15,000 o 10, vamos a dejarle 16,000 se fueran, ¿no? Y van y renuncian y el sindicato dice hay que resistir y otros como que se van por lo oscurito, abajo del agua y se van, ¿no? Y después de 10 años, como cuando llegan y que fui por los cigarros, y después de los 10 años regreso, ¿no? Y después de que tú ya construiste un movimiento y conquistaste ciertas cosas, te vienen a decir, yo también soy parte y quiero contender. Efectivamente es hack, ¿no? Eso fue lo que le pasó. Hubo una planilla de liquidados que llegó a contender en el proceso pasado y no eran parte de nuestro padrón. La Secretaría de Trabajo y la ley dice que solamente los trabajadores en activo son el padrón que se va, ¿no? Pero nosotros tenemos una figura de compañeros activos y jubilados, porque los jubilados hacen vida democrática dentro de nuestra organización. Y entonces, en la Secretaría de Trabajo presentas tu padrón de trabajadoras y trabajadores activos. Y los jubilados es un proceso interno, porque la ley ya son jubilados en el marco de la ley. Y entonces, en este proceso democrático, nosotros mandamos a hacer, si somos 16,599 más, un grupo, eran 22,000 jubilados, hoy viven 17,000 y tantos jubilados, que son los que sobreviven y que hacen vida sindical, bueno, pues cerca de 10,000 jubilados que hacen vida sindical. Entonces el sindicato manda a hacer un número mayor de cédulas, contemplando a la resistencia, a los 16,599 más una parte de los jubilados.
Y hay una disidencia, porque siempre, y lo llamo disidencia, o no son ni siquiera parte de nuestra organización, porque ellos renunciaron cuando nosotros los necesitamos. Hace 10 años, 11 años, les pedimos que se quedaran con nosotros a luchar. Y renunciaron a su lucha. Y hoy dicen, su eslogan de su planilla era todo para todos. O sea, lo que tú lograste en tu lucha de 10 años, que sea para mí, aunque yo me fui. Y entonces, a partir de eso, nosotros llevamos un proceso donde una de sus planillas, esa planilla de todo para todos, contendió. Estuvieron en el proceso con nosotros, en el proceso democrático con nosotros, contaron los votos, entregaron las cédulas, y cuando terminó el proceso electoral dijeron, no te firmo y no reconozco el proceso. Y nos llevaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero como nosotros cumplimos con el marco que estaba vigente en la ley, porque nuestro proceso empezó en abril, no empezó a partir del 1 de mayo, ¿qué creen? Recibimos la toma de nota y estamos reconocidos por la autoridad. Y después de eso, apenas el 3 de diciembre del año pasado, hicimos nuestra reforma de estatutos para poder readecuar nuestros estatutos. Desde nuestra perspectiva como Sindicato Mexicano de Electricistas, podemos decir que la ley promulgada el 1 de mayo para nosotros como SMED tiene un retroceso democrático, porque nosotros, cada candidato llevaba su escrutador, nosotros en abril llevamos nuestro proceso, en mayo se presentan las planillas, en junio se hacen las votaciones, en julio se toma la toma de protesta, y en agosto, septiembre, octubre tienen la toma de notas. Es un proceso de meses, y hoy se acota por una comisión de escrutinio. La rendición de cuentas, nosotros tenemos rendición de cuentas en julio, en diciembre y en octubre, y esa rendición de cuentas la hago yo como tesorera. Pero el problema ahora aparece en la vida democrática, hablando de autonomía sindical y democracia sindical. Parece que el problema somos los sindicatos democráticos independientes, compañeras y compañeros, porque nosotros le damos vida orgánica a nuestra organización. En nuestro sindicato hacemos voto secreto y directo desde siempre. El trabajador llega con su credencial, da su voto secreto y directo. Es decir, a los que nos deben de observar no son a nosotras o a nosotros. A los que deben de observar son, y discúlpenme por lo que voy a decir, pero son aquellos que la semana pasada hicieron un evento, la CTM, que hizo un evento en el Monumento a la Revolución, y que muchos de los sindicatos democráticos independientes que hoy estamos en la lucha por reconquistar las conquistas históricas de las y los trabajadores, fuimos los que fuimos a ese proceso a apoyarlo, compañeras. Nosotros como SME llegamos con el gobierno de López Obrador cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México. Desde ese entonces, cuando fue en el 2006, nosotros alumbramos el plantón de reforma. En 2012 nos la volvimos a jugar en contra de Peña Nieto, y fuimos en contra del fraude de Felipe Calderón. Y en 2012 volvimos a ir en este proceso electoral en contra, para buscar la democratización y los cambios en nuestro país. Y hoy, en 2019-2020, se nos cierra la puerta y se nos llama en las conferencias mañaneras a poder conciliar con aquellos compañeros que se fueron, porque pues no hay presupuesto, porque ustedes saben que hay mucho recorte presupuestal, mucho recorte de plazas, pero eso no tiene que ser a costa de programas asistencialistas, pero nada tiene que ser en detrimento de la clase trabajadora, ni las dependencias públicas, que es lo que nos queda y lo que rescatar. Entonces, nosotros el 3 de diciembre hicimos nuestra reforma de estatutos, y en esta reforma de estatutos que nosotros hicimos el 3 de diciembre, hicimos cambios para que también pudieran ingresar a las direcciones de nuestra organización, a la dirección del sindicato. Entonces, me parece importante que cuando hablamos de democracia y autonomía sindical, cuando nosotros hacemos la rendición de cuentas de quién son las cuotas sindicales de los trabajadores, y las aportamos a nuestro sindicato, y aquí mismo nos entregamos cuentas entre nosotros, y entre nosotros nos agarramos, pero todo tiene que quedar aquí, y al final de cuentas las mayorías mandan, los consensos avanzan, pero hoy tenemos que darle vista, o sea, te dan 10 días haciendo tu rendición de cuentas con la ley, a que vayas a la Secretaría de Trabajo y le digas, ah, mira, esto es lo que yo informé.
y cualquiera puede decir, ah, bueno, a ver, tráeme el detalle, y eso es un proceso interno. Entonces, hablando de democracia y autonomía sindical, violenta nuestra democracia y nuestra autonomía sindical, porque a los que deben de observar son aquellos sindicatos chavos, aquellos sindicatos blancos, aquellos trabajadores como las huelgas de Matamoros, donde las trabajadoras y los trabajadores no sabían que tienen sindicato y les quitan cuota, y cuando los corren, ¿dónde está tu sindicato? Y tus cuotas, ¿y qué hacen con tus cuotas? No saben qué hacen con sus cuotas, y no hay quien los defienda porque quedan en la indefensión, no pueden demandar, no llega el sindicato. A esos son a los que hay que observar. Y entonces, vuelvo a lo mismo, debemos de elevar nuestra conciencia de clase. En el ESME estamos convencidos, históricamente llevamos 105 llevando democracia sindical, compañeras y compañeros, y somos una central, y pertenecemos a una central democrática independiente, y tenemos disidentes y tenemos gente como cualquiera, ¿no? Pero por eso se debe de escuchar la verdad de lo que existe, y por eso nosotros hoy tenemos demandado al SUTER, que es un sindicato charo que vino a intervenir en nuestra zona de atención. Ahí están las tarifas, dijeron que extinguían Luz y Fuerza del Centro porque iba a mejorar la educación, no le dieron mejor presupuesto a la educación hasta la fecha. Iba a mejorar la salud, ha mejorado la salud. Iban a bajar las tarifas, ha bajado la tarifa. Entonces nos intentan engañar, intentan entrometerse dentro de la vida democrática de nuestras organizaciones. No lo permitamos. Como mujeres, efectivamente está el tema de proporcionalidad para que podamos llevar mayor vida sindical dentro de nuestras organizaciones, pero a veces cuando nosotras hablamos como sindicalistas y les decimos a las compañeras, oye, vente, ¿no? Vamos a la marcha, oye, vente, vamos a la asamblea, muchas tal vez no es de que no quieran, algunas no quieren, pero otras tampoco les da la vida, compañeras, porque aparte de todo esto que hemos hablado de la brecha salarial y todo ese relajo, tenemos muchísima inquietud y tenemos muchísimo interés, pero a veces lo que no tenemos es tiempo, porque la vida no nos da. Porque aparte de todo, cuando un hijo se porta bien, es nuestro hijo, ¿no? Y cuando un hijo se porta mal, ya ves, tu hijo no obedece, ¿no? Y entonces, es esa responsabilidad con la que cargamos. Pero somos, eso es lo más importante. Somos de un sindicato, tenemos conquistas, tenemos contrato colectivo de trabajo, y ojalá nosotras tengamos la capacidad para entregarle a las futuras generaciones esa estabilidad que muchos de nosotros hoy tenemos. Muchas gracias. Gracias, compañera Mónica, para que nos dé su opinión. Bien, en este último tema de retos y perspectivas, ¿no? Bueno, hay grandes retos, compañeras, y el mayor reto que tenemos es ser mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres tenemos un gran reto, nosotras, que combatir. Y entonces, a partir de ello, nosotras también, desde la nueva Central de Trabajadores, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, creemos que sí ha agudizado este movimiento. Muchos dicen, es que siempre ha existido la violencia. Nosotros decimos sí, siempre ha existido, pero hoy se está agudizando más. Y hoy se visibilizan cosas que antes no visibilizaban. Pero eso es algo que hemos generado nosotras, que las redes sociales nos han ayudado a visibilizar, porque los medios de comunicación, pues antes sabían las notas que querían salir, pero hoy los medios, las redes, están siendo un factor importantísimo de solidaridad, de pronunciamiento, de denuncia. Y entonces, ante estos retos y perspectivas que hoy nosotras vemos, nosotras, la verdad, nos ha funcionado muy bien. Hicimos una escuela para mujeres, se llamó Escuela para Mujeres Liderazgo Político y Sindical, y lo llevamos a algunos sindicatos e incluso con algunas organizaciones urbano-populares que también lo pudimos llevar. Y estos espacios para mí son muy importantes porque no solamente son informativos, sino nos ayudan a ser formativos, porque nos crea una conciencia diferente, o nos concientiza, o nos hace generar puntos de vista o debates entre nosotras, ¿por qué no? Y entonces me parece que hay cosas tan básicas que no pasan, y que dentro de eso es hasta el lenguaje incluyente, compañeras. A veces ni siquiera eso. Entonces, hay grandes retos, hay muchísimas cosas que hacer, pero hay cosas que tenemos que lograr, ¿no? Avanzar nosotras en la proporcionalidad ha sido algo, lo que me comentaba Marta,
Creo que la proporcionalidad en algunos casos avanza y ayuda, en algunos otros casos, como en el Estunam, bueno, tienen otras, esa es la proporcionalidad, debe de haber proporción de hombres y de mujeres, ¿no? Pero para la mayoría de los sindicatos, que no somos nosotros, pues es buena este tema de proporcionalidad, pero para que eso lo podamos llevar a cabo, ¿no? Es buscar la promoción y participación política sindical de las mujeres, porque si no les ayudamos a formarse, si no les ayudamos a este tema, lo que hacemos es, ya ven, ¿para qué quieren mujeres? ¿No? O sea, porque somos así, y a veces no solamente lo dicen los hombres, sino lo decimos nosotras mismas, compañeras. Y entonces, ayudemos a esas compañeras que van a llegar para que hagan trabajo decoroso, para que demostremos que sí podemos liderar. Y entonces, a partir de ello, bueno, tenemos que crear ciertos protocolos, entendiendo los protocolos que ya existen, que realmente se respeten los protocolos, se lleven a cabo, o que se hagan los protocolos para atender el acoso y la violencia y combatirla a partir de ello, ¿no? Tenemos grandes retos. A mí me parece importante que hoy vemos un movimiento de mujeres que se agudiza no solamente en nuestro país, sino se agudiza a nivel internacional. Lo que está pasando en México no ha sido cosa menor. Lo que hoy vemos da terror lo que vemos en las noticias, ¿no? O sea, de cómo las autoridades no tienen perspectiva de género, no tienen cuidado con eso, cómo nos tratan. Y saben que yo el fin de semana tuve un percance y saben, hice una denuncia, y en ese sentido llamé al 911 por mi emergencia, ¿no? Y llegó una patrulla. ¿Y saben quién fue la más violenta con nosotros? La patrullera, la policía, ¿no? Y todavía me dijo, me van a arrestar por tu culpa, ¿no? Y yo le dije, pues, tú que no sabes qué onda, ¿no? O sea, tú que no haces tu trabajo. O sea, yo le decía, por eso hay tantas omisiones, por eso hay tantas violaciones, por eso nos matan, ¿no? O sea, porque fui a un evento y llevaba a mi hija, llevaba a mi sobrino, iba con mi hermana, y nos metimos en un estacionamiento porque íbamos a salir tarde de ese evento. Y cuando regresamos al estacionamiento, no era tan tarde, incluso nos salimos antes, eran las 9 de la noche, y caminamos por el Palacio de los Deportes. Ahí pues no hay ni luz en estas calles, y cuando regresamos al estacionamiento no nos dejaban sacar el coche. Y entonces pues dijimos, pues nos tenían, mi hija tiene 13 años y me preocupaba muchísimo porque había pues un bola de tipos afuera y no nos dejaban salir con el vehículo, y no me dejaban sacar a mi hija. Y entonces pues yo tuve que hablar, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? No me dejan sacar a mi hija, hay unos tipos que están aquí, tengo miedo, somos mujeres y todo el rollo, hasta que llegó la patrulla, y la patrulla me dijo que me iba a arrestar por 36 horas por desorden público, ¿no? Y porque no se podía, aunque mi hija estaba dentro, porque o sea, cuando yo me salía a buscar la patrulla con mi hermana, ya no nos dejaban entrar al estacionamiento y los niños estaban adentro con estos tipos. Y entonces dijeron que no podían hacer nada, porque era propiedad privada. Y entonces yo, en verdad que uno cae en una desesperación, porque te sientes tan vulnerable por la autoridad, te sientes tan a veces cuando nos lo platican, decimos, le pasó a fulanita, ¿no? Pero cuando te toca sentirte tan vulnerable a ti como mujer o con tu familia, es cuando tú dices, estamos mal. Y entonces los retos que hoy tenemos nosotras son muy grandes, tan solo por el hecho de ser mujeres, tan solo por la legislación que existe, tan solo por la falta de perspectiva de género que hay. Qué bueno que visibilicemos y viralicemos esta realidad triste que hoy vivimos las mujeres, ¿no? Que antes pensábamos que vivíamos, que era en Juárez, pero no, compañeras, está aquí en la ciudad y está en todo el país. Y mientras nosotros estuvimos desarrollando este foro, muchas mujeres están desapareciendo, están siendo víctimas de trata, están siendo desaparecidas, asesinadas. Y entonces la tarea es para nosotros muy importante, y desde los sindicatos entonces sí podamos sentirnos muy orgullosas de que somos mujeres sindicalistas, de que somos mujeres con conciencia de clase, de que somos mujeres que vamos a seguir defendiendo nuestras conquistas históricas, y que somos mujeres que conjuntamente con los compañeros vamos a recuperar todo lo que nos han arrebatado.
y que como sindicatos no debemos ni nunca dejaremos de ser solidarios en independientes, con organizaciones urbano-populares, con organizaciones urbano-populares, con el movimiento social, con todos. La solidaridad no solamente la debemos llevar con todo esto que yo menciono, sino la solidaridad de mujer a mujer cuando te encuentras a una mujer y que la puedes ayudar, cuando te encuentras a un niño y lo puedes ayudar. Entonces, pues creo que el combatir la desigualdad, la discriminación, la brecha salarial, los feminicidios, las desapariciones, es un gran reto, no solamente para las mujeres, es un gran reto estructural que debemos de combatir todas nosotras, todos nosotros, involucrarlos, ¿no? Y salir el día 8 a la marcha, y el día 9 hay algunos, y me parece importante porque se ha generado como un debate, ¿no? De que si los panistas dijeron que sí, es que no se pueden apropiar de lo que a nosotras nos corresponde y de lo que es de nosotras, lo que reivindicamos, porque aunque ellos lo quieran ver como una contienda electoral, política, están manchados de sangre sus manos por muchos crímenes que han permitido. O sea, que ahora no se vengan a persignar a decirnos que ellos son los que dicen que paremos el 9, porque nosotras sí sabemos lo que significamos y sabemos lo que generamos de riqueza para nuestro país y sabemos lo que hacemos en nuestro trabajo y en nuestros sindicatos y con nuestras familias. No nos lo pueden decir a nosotros porque nosotros lo vivimos día a día. Entonces los retos son demasiados, pero creo que si lo hacemos juntas y organizadas con esta conciencia de clase, sí podemos cambiar la sociedad y entregar, yo repito eso muchísimo, entregarle a nuestras futuras generaciones un país como nosotros lo recibimos, que podamos salir, jugar sin inseguridad, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que voy a decir, mi tiempo se ha terminado, agradezco muchísimo esta invitación, Lulú, Marta, Pati, Mabel, muchísimas gracias, un honor haber estado con ustedes, muchísimas gracias.